La primera clase que vamos a estudiar hoy es una clase introductoria, pero es mucho más que una introducción, porque va a ser la esencia, la clave del resto de las 6 conferencias que ustedes escucharán. Podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué tenemos que proclamar a la hija unigénita? Porque ciertamente podríamos explicar la autoridad espiritual, el estatus, el valor de la madre verdadera sin usar la palabra unigénita. Pero antes de responder a esta pregunta, tenemos que plantearnos cuál es nuestro credo, qué confieso yo. Esto es común a todos nosotros, que Dios, Hanul Pumonim, es uno, que Dios y los padres verdaderos son uno, que el Padre verdadero y la Madre verdadera son uno, que los padres verdaderos son eternamente uno, únicos. Eso es lo que todos nosotros confesamos en común, ¿verdad? Leyendo la autobiografía de la Madre verdadera, encontramos la respuesta a la pregunta de por qué debemos proclamar a la hija unigénita. Y es porque por medio del apodo hija unigénita, la madre quiso hablar del oculto aspecto maternal de Dios. Y para comenzar a servir a Dios, no solo como padre, sino como padre y madre, como Hanul Pumonim. Y también para que el mundo reconozca el estatus, el valor de Dios. Y para revelar la verdad de la providencia. Es esencial enseñar la esencia de Dios, de Jesús, de los padres verdaderos y la historia del cristianismo. ¿Quién es la madre verdadera? La madre verdadera es la primera hija unigénita que nace en 6.000 años bíblicos de historia providencial. En resumen es eso, ¿no? Los hijos unigénitos son eternamente únicos. ¿Qué significa? Que la posición de Hanul Pumonim es eternamente única. Por lo tanto, la posición de los padres verdaderos es eternamente única. Y la posición de los hijos unigénitos también es eternamente única. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén cuando cayeron, cuando pecaron. Pero la posición de Adán y Eva caídos, entonces desaparece del jardín, se pierde la posición de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y así comienza la providencia de Dios para enviar a otros hijos unigénitos, a los hijos unigénitos. La providencia de Dios para enviar a los hijos unigénitos es la providencia de la salvación. Dios escuchó el clamor de la sufriente humanidad caída. Y Dios quería enviar a sus hijos unigénitos al mismo tiempo. Pero leemos en la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, después de 4.000 años. Y cuando envió a Jesucristo, no pudo enviar a su hija unigénita. ¿Por qué? Porque no estaba formado el fundamento necesario en el pueblo de Israel para recibirla, para que naciera. Así, para enviar a la hija unigénita, Dios preparó al pueblo de Corea como el pueblo escogido. Como dijimos, desde un principio Dios quería enviar al mismo tiempo a los hijos unigénitos. Pero Dios sabe lo que es la parte de responsabilidad del ser humano. Entonces sabía que estaba la posibilidad de que, aún enviando al hijo unigénito, pudiera no nacer la hija unigénita. Así que, sabiendo que el pueblo de Israel podía incumplir su responsabilidad, Dios preparó otro pueblo para recibir a la unigénita. Esto dijo la madre el 28 de junio de 2023. Entonces Dios buscó un pueblo desde antes del nacimiento del hijo unigénito, preparado para que pudiera nacer la hija unigénita. Y así, del reino y de la dinastía Han, Dios preparó al pueblo coreano para esta providencia.
Jesús vino hace 2000 años a este mundo y fue crucificado antes de culminar toda su misión. ¿Y qué será de diferente entre Jesús y Adán? Que Jesús no pecó, no cayó. Pero Adán sí, Adán pecó y cayó. Así, la posición de hijo unigénito de Jesús permanece en el jardín del Edén. Su fundamento victorioso de los 33 años de vida permanece intacto. Entonces, no es necesario que el hijo unigénito vuelva a nacer. Tampoco no puede volver a nacer. Viendo los principios de la creación, de que Dios creó un hombre y una mujer, un hijo unigénito y una hija unigénita, no es necesario que vuelva a nacer el hijo unigénito. Entonces, el Mesías de la segunda venida hereda el fundamento de Jesús y completa su misión. Entonces, el retorno del Mesías no es la primera venida, sino la segunda. ¿Cuál es la misión del Mesías de la segunda venida? Viene a completar el fundamento que Jesús dejó inconcluso. Y viene sobre el fundamento victorioso del lado de Dios hasta el tiempo de Jesús. O sea que permanece sobre el fundamento victorioso hasta que Jesús creció, maduró. Debe encontrar a la novia y como Padre verdadero unirse con ella y salvar a la humanidad. Dios llamó al maestro Son Myung-moon como Mesías de la segunda venida y le hizo transitar el curso de preparación. Él contrajo bodas con la hija unigénita y así ambos surgen en este mundo como los padres verdaderos. La madre verdadera es la primera hija unigénita nacida en 6000 años bíblicos. Jesús fue el hijo unigénito que nació después de 4000 años de historia bíblica. La madre es la hija unigénita nacida luego de 6000 años bíblicos. Es la única mujer en recibir el primer amor pleno de Dios, en recibir todo el primer amor de Dios para una hija suya. Entonces, como hija del linaje directo de Dios, es una mujer única, nacida teniendo sus raíces en Dios. La madre verdadera nació en un fundamento cristiano. Como recordarán, en 1517 comenzó la reforma religiosa y la madre nació 400 años después de que en 1543 Calvino presentara al Consejo del Sacro Imperio Romano Germánico y al emperador una tesis sobre la necesidad de una reforma de la Iglesia. La madre nació sobre la base del cristianismo coreano, un cristianismo evangelista que siguió los pasos del protestantismo nacido a través de la Reforma. Así, el nacimiento de la hija unigénita le pone fin a 6000 años de la providencia de la salvación. Fue un momento de transición a una nueva era para crear una nueva historia. Entonces, ¿cuál es la posición en la que nacen los hijos unigénitos? Nosotros conocemos por el principio divino el curso que siguió la caída. Tenemos que diferenciar entre el ser humano antes de recibir el mandamiento de no comer del fruto del árbol y del bien y del mal y después. Así, los hijos unigénitos nacen en la posición anterior a la caída, en la que ellos podían conversar directamente con Dios. El jardín del Edén hoy el día es el complejo Ejechonon. Ellos, los hijos unigénitos, conocen inherentemente la voluntad de Dios y el principio de la creación. Quiere decir que de nacimiento
sienten y reciben la voluntad de Dios. Así como sucedió con Jesús y sucedió con la hija unigénita, con la madre verdadera, que ella de nacimiento conocía la providencia de Dios. Así, durante su crecimiento, la madre podía actuar por intuición, sin que nadie se lo enseñe. Podía avanzar hacia su madurez, su perfección, por su propio juicio y decisión, por su libre albedrío. Ella tenía que decidir por responsabilidad propia, y lo hace centrado en la voluntad de Dios. Ella conversaba con Dios en el lenguaje del cielo, que es la percepción, el sentimiento. Es la única persona que desde su nacimiento creció sabiendo que Dios era padre y madre. Aunque no tenía estudios, el Hijo unigénito Jesús vivía conociendo todo por experiencia propia y sentimiento por percepción. Si leemos los evangelios de Lucas y de Juan, vemos que cuando Jesús tenía 12 años, va al templo de Jerusalén y a partir de los rabinos judíos aprendía sobre la Biblia. Jesús podía entender claramente todo lo que le enseñaban los rabinos, pero las preguntas que hacía Jesús, ellos no podían entenderla. En el capítulo 7 de Juan vemos que también que Él le enseña a los rabinos. Entonces ellos quedaron impactados. Entonces comenzaron a investigar quién es Jesús. Y descubren entonces que es un analfabeto, que no tenía estudios, no tenía preparación. La hija unigénita, la madre verdadera, es el eje central del cumplimiento de la providencia. ¿Y cuál es el eje central del cumplimiento de la providencia? Porque para que se cumpla la providencia de Dios se necesita que exista un eje central. Sirve como norma o estándar cuando Dios procede con su providencia o completa su providencia. La providencia es la obra que Dios personalmente está guiando, conduciendo. El cumplimiento de la providencia divina es el cumplimiento de la voluntad de Dios, es el cumplimiento del propósito de la creación. Y el estándar del cumplimiento de la providencia no lo determinamos nosotros, sino que Dios, el Dios absoluto, lo determina en un estándar absoluto, no relativo, no correlativo. El surgimiento de un eje central para el cumplimiento de la providencia fue esencial, porque la voluntad de Dios se realiza prioritariamente en la tierra, primero en la tierra y luego en el cielo. Eso es posible cuando surgen en la tierra personas que asemejan a Dios. O sea, cuando surgen padres verdaderos que asemejan completamente a Dios. ¿Cuál es la posición en la que surge el eje central del cumplimiento de la providencia? Surge como centro del cosmos, con la unión en un solo cuerpo entre Dios y el hombre, el ser humano. Esto lo leemos en el principio divino, ¿no? El centro del universo es la posición de unión entre Dios y los padres verdaderos. Desde el mismo momento en que se forma y se cumple este eje central entre Dios y el ser humano perfecto como centro del cosmos, empieza a cumplirse la providencia. Comienza la vida del reino de los cielos terrenal. ¿Y cómo o cuándo se manifiesta el eje central del cumplimiento de la providencia? Desde el momento en que Dios y el hombre se unen y conviven. El sueño de Dios es vivir en este mundo en unidad con los padres verdaderos y con todos sus hijos. Y hay etapas en la realización del sueño de Dios. Así, la unidad con Dios se manifiesta cuando los hijos unigénitos alcanzan el estatus, el valor de padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Los verdaderos padres del cielo, la tierra y la humanidad deben multiplicar infinitamente hijos y vivir juntos en unidad. ¿Cómo es la posición central del cosmos donde se realiza el sueño de Dios?
Esto también lo podemos leer en el principio divino, que dice que el punto donde Adán y Eva forman una unidad como marido y esposa es también el punto donde Dios, el sujeto del amor, y el hombre, el objeto de belleza, forman una unidad, estableciendo así el centro de la bondad. Así dice el principio divino que es la posición en la que se cumple por primera vez el propósito de la creación, donde Dios puede, como padre y madre de la humanidad, puede morar con los seres humanos perfectos como sus hijos y vivir en paz por la eternidad. En aquel tiempo, este centro habría llegado a ser el objeto del amor eterno de Dios, mediante el cual Dios se sentiría estimulado con una alegría y una felicidad eternas. Es cuando la palabra de Dios se hace carne. Ese es el centro del universo. Y actúa a través de nuestra conciencia, Dios, para que nosotros nos condujamos hacia el cumplimiento de las tres grandes bendiciones. Toda la explicación está ahí en el principio divino, ¿verdad? El eje central se manifiesta entonces en el centro del cosmos. La posición central del cosmos está en consonancia con la asociación de la unión de los mundos espiritual y físico, asociación Yongyonsé que el Padre nombró a partir del año 2009 en sus discursos. ¿Cuál es el rol de esa asociación proclamada en 2009? Una vez que de hecho comience la era del Chonilguk, dice el discurso, los mundos físicos y espirituales serán conectados y unidos, y todas las cosas serán gobernadas por esta unión o asociación de la unión del mundo espiritual y el mundo físico que se establecerá por primera vez en la Tierra. El curso, ¿cuál es el curso para establecer el eje central de la providencia? Y tenemos que hablar de la Santa Boda de 1960, que debió celebrarse sobre la base de la restauración de la nación. Si para el tiempo de la Santa Boda se hubiese conformado el fundamento para restaurar la nación, podría haberse proclamado el día de la fundación en aquel tiempo, recibiendo y sirviendo a Dios en el mundo terrenal. De modo que los padres verdaderos son el eje central del cumplimiento de la providencia. Así, sobre una base que en realidad fue condicional de restaurada la nación, se celebró la Santa Boda, habiendo establecido la sede nacional y el fundamento misionero en Corea, Japón y Estados Unidos. Una vez que se establecen las bases para el restauro nacional, Dios reside en la tierra, mora en la tierra. Es una condición esencial para que Dios more en la tierra, la restauración nacional. Dios y los padres verdaderos se unen en la proclamación del día de la fundación. Así, los 53 años hasta el día de la fundación fueron una maratón hacia la restauración nacional. La Madre hace referencia a este periodo, desde la Santa Boda hasta el día de la fundación, como la era del desierto o la era en el desierto. Así, la era del desierto es la era anterior al arraigo, al establecimiento del Chonilguk. Los padres verdaderos fueron compañeros providenciales durante toda la era del desierto. La Madre siempre estuvo junto al Padre durante el desarrollo de la providencia en la era del desierto. Ellos juntos promovieron todos los aspectos de la divina providencia. También son cofundadores de la Federación de Familias, porque fundaron juntos la Federación de Familias y una variedad de organizaciones providenciales. Y pasaron innumerables sufrimientos, también dificultades para cumplir el sueño de Dios. Lucharon desesperadamente para crear un fundamento terrenal que sirva a Dios. Así, el curso que pasaron hasta el día de la fundación del Chonilguk, la Madre principalmente, fue un curso muy sufrido, indescriptible. 1960 es el año en el que pudo iniciarse la providencia terrenal, tan esperada por Dios. Aquí tenemos que decir que no es el 16 de marzo, sino el 16º día del mes tercero de 1960 del calendario lunar.
el día de la Santa Boda, cuando debió haber sido el día en que Dios y los padres verdaderos se hacían un solo cuerpo. No siendo esto posible, los padres verdaderos iniciaron en 1960 una maratón mundial. Constantemente, ellos intentaron abrazar al mundo y libraron una lucha indescriptible y de sangre, sudor y lágrimas. Así, desde la Santa Boda hasta la proclamación del día de la fundación, ¿quién fue el eje central del cumplimiento de la providencia? O sea, ambos padres verdaderos condujeron juntos la providencia en la del desierto, pero hasta el día de la fundación, el Padre verdadero guiaba la providencia principalmente en todos los aspectos externos. La Madre verdadera siempre junto a él se mantenía internamente en la posición de eje central para la consumación de la providencia. Así, durante la maratón hacia la restauración nacional, ellos hicieron muchas proclamaciones muy especiales. Así, la proclamación especial es la era de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, porque es la proclamación de la unión en un solo cuerpo entre Dios y los padres verdaderos. Y eso está proclamado en el discurso de la Asamblea para la Proclamación de la Encarnación de la Palabra. En Las Vegas, el Padre proclamó esto el octavo día del quinto mes de 2010 y el 15º día a las 3:25 de la mañana en Las Vegas. Todos los padres verdaderos, como un solo cuerpo, proclamaron la ofrenda a Dios de la era de su unidad. Y aquí vemos una diapositiva que muestra la hoja con la caligrafía propia del Padre verdadero cuando él hace esta proclamación del día de la máxima victoria del Chonin Guk. Pues finalmente los padres verdaderos entre ellos y los padres verdaderos con Dios son uno solo, forman un solo cuerpo. Entonces el Padre escribió entusiasmado: ayuda al cumplimiento de Dios, porque Dios se perfecciona cuando su objeto de amor se perfecciona y se une plenamente con él. Así, Dios mora dentro del Padre, el Padre mora dentro de Dios, Dios mora dentro de la Madre dentro de Dios, Dios mora en los padres verdaderos y los padres verdaderos moran dentro de Dios. El Padre solía decir que cuando en el mundo espiritual, cuando uno ve al esposo, comienza a emerger la imagen de la esposa, el aspecto de la esposa dentro de él. Es más o menos este concepto expresado en esta proclamación. Así, sobre ese fundamento se proclama en 2013 el día de la fundación del Chonin Guk. El Padre verdadero ya había ascendido al mundo espiritual, no se encontraba entre nosotros. Entonces la Madre verdadera en soledad proclamó el año 1 del Chonin Guk. Y desde entonces, desde el primer año del Chonin Guk, la Madre conduce la providencia terrenal como eje central de la divina providencia. Mientras la Madre esté en este mundo, Dios obra directamente en la tierra a través de ella. Este periodo la Madre normalmente lo llama la Edad de Oro, como ustedes la habrán escuchado en varios de esos mensajes y discursos. Entonces, desde el día de la fundación, la Madre verdadera es el eje central de la providencia y es la única persona que puede cumplir el sueño a Dios en la tierra. Es la única persona que puede cumplir simultáneamente tanto el sueño de Dios como el sueño de la humanidad. Ella asiste, sirve a Dios y obra en la tierra en unidad con el Padre verdadero. El sueño de Dios se está cumpliendo concretamente por medio de la Madre verdadera, como nosotros podemos ver a través del desarrollo, del progreso de la providencia. Providencia que dio un giro muy importante a partir de ese día de la fundación. O sea, Dios le pide a la Madre verdadera que abra las puertas del Chonin Guk. Esto comentó la Madre el 22 de septiembre del año pasado. La Madre verdadera se determinó a cumplir a toda costa durante su vida la providencia. Impulsó la restauración y condujo, presidió la restauración de 7 países, 7 grupos religiosos y un continente.
Y sobre esa base, sobre ese fundamento victorioso de haberlo logrado, proclamó el soñado arraigo o establecimiento definitivo firme del Chonilgu y fundó la sagrada comunidad Hanul Pumonim. La Madre Verdadera completó la providencia, dio cumplimiento a la Madre Celestial por medio de su periodo de crecimiento y por la Santa Boda. Dio cumplimiento a Hanul Pumonim, al Padre y Madre Celestial, mediante la proclamación del día de la fundación del Chonilgu. Y en la posición de eje central del cumplimiento de la providencia, luego del día de la fundación, está estableciendo el Chonilgu por medio de la obra del Espíritu Santo sustancial. Así, el cumplimiento de la providencia se hizo posible gracias al nacimiento de la hija unigénita. Con el nacimiento de la hija unigénita vino el fin de la era del Nuevo Testamento. Y con la aparición de los padres verdaderos se inicia la providencia de la era del completo testamento. Culmina así la larga historia de 6.000 años de providencia de salvación. Fue un momento de transición hacia una nueva era que escribe una nueva historia. Entonces, en cuanto al nacimiento de la hija unigénita y el retorno del Señor, el Señor retorna ¿para qué? Para celebrar las bodas del Cordero, como está escrito en la Biblia. Entonces, antes de enviar nuevamente al Mesías, Dios tiene que preocuparse de que haya un fundamento para que nazca la hija unigénita, porque el Mesías retorna ¿para qué? Para la Santa Boda. Entonces, el nacimiento de la hija unigénita motiva el retorno del Señor. Tiene que nacer la unigénita para que el Señor pueda cumplir su responsabilidad. Solo con el nacimiento de la hija unigénita podrá actuar el Mesías de la segunda venida. El nacimiento de la hija unigénita es la premisa para que haya bodas del Cordero. Por eso motiva la venida del Señor y sus actos, sus acciones, su actividad para cumplir su responsabilidad. Así, la providencia del retorno del Señor solamente se puede realizar si nace la hija unigénita. Así, gracias a la existencia de la Madre Verdadera, fue posible el surgimiento de padres verdaderos. Y en el curso de los padres verdaderos, la Madre Verdadera estuvo en la posición de eje central interno. La hija unigénita era la única esperanza de Dios. Es la única persona que puede cumplir el sueño de Dios. Lleva a cabo la providencia con un solo pensamiento, desde su nacimiento hasta el cumplimiento. Ocupa la posición de eje central interno que guía la providencia en una única dirección, la dirección de Dios. Como dijimos, para cumplir la providencia tiene que existir un eje central. Si nacen ambos hijos unigénitos en el mismo periodo, pues lo ideal es que ambos se posicionen como ejes centrales responsables de la providencia. Lo mejor hubiese sido, lo ideal, que enviase a la hija unigénita cuando envió a Jesús, el hijo unigénito. Hace 2000 años Dios no pudo enviar a la hija unigénita. Entonces, ¿cuál sería el mayor interés de Dios después de la muerte de Jesús? En el curso del cumplimiento de la providencia, tienen que nacer hijos unigénitos como eje central providencial. Y para que se cumpla la providencia, el eje central debe existir en el mundo terrenal. Así, luego de la crucifixión de Jesús, el mayor interés de Dios fue el nacimiento de la hija unigénita. Su mayor interés. Entonces, fue el nacimiento, el crecimiento y la boda de la hija unigénita, para que tenga sentido el retorno del Mesías y también el día de la fundación. La verdad de los 2000 años de historia cristiana es que, como sabemos, antes de ser crucificado, Jesús declaró que vendría de nuevo. Y está escrito que retornaría para celebrar la boda del Cordero. 40 días después de su crucifixión, cuando resucitó, también dijo que vendría de nuevo, porque retornaría para celebrar las bodas del Cordero, y para celebrarlas era imprescindible que existiera una pareja, su pareja. Así, la historia del cristianismo fue la historia
de la preparación para la hija unigénita, para que celebre la boda del Cordero. Dios condujo la providencia de 2000 años de cristianismo teniendo a la hija unigénita como centro. ¿Cómo habrá sido el sentimiento, el corazón de Dios por la hija unigénita? Desde su nacimiento hasta la Santa Boda, para Dios, ella fue el eje central. Y Dios la protegió de una manera muy especial durante todo su crecimiento. La guió para que se determinase a cumplir por sí misma, por su propia responsabilidad y libre voluntad, a participar en la Santa Boda. Y desde 1960 hasta el día de la fundación, en 2013, la hizo mantener la posición de eje central interno de la providencia. Para que la providencia se cumpla, uno de los hijos unigénitos debe estar en la tierra. Los padres verdaderos surgen en el mundo si existe la hija unigénita y Hanul Pumonim, Dios se manifiesta como padre y madre en la tierra. La hija unigénita debe poder regir una nación mientras esté en este mundo. Así, gobernando el país de Dios, debe dejar experiencias concretas, sustanciales, en palabras. La máxima sabiduría de la era del Cheonilguk, ¿cuál será? La visión existente que existe en el mundo de la providencia está entendida, centralizada en Jesús, el Hijo unigénito, y en la segunda venida del Mesías. La visión de la era del Cheonilguk es entendida desde el punto de vista de la hija unigénita como eje central de la providencia. Y la máxima sabiduría es entender la palabra y la providencia desde la perspectiva de que la madre verdadera es el eje central de la providencia. La madre siempre se enorgullece de los hijos que tiene en África. Ustedes saben, son 4 líderes de diferentes religiones muy importantes en África y que ellos hacen reverencia a la madre verdadera. Y les preguntaron, ¿cómo pudieron ustedes reconocer a la madre verdadera? Y la madre es porque no son simplemente clérigos, son personas espirituales que reciben revelaciones en su oración. Hay que entender que las palabras de la madre verdadera son las palabras de la era del Cheonilguk. Hay que conocer con exactitud, correctamente, la relación entre los padres verdaderos y las familias bendecidas. No es una relación de padres e hijos espirituales. Es una relación de padres e hijos conectados por el linaje celestial. Todas las familias bendecidas son hijos amados por los padres verdaderos. Entonces, mismo en el mundo, cualquier hijo que critica a su mamá es un hijo desleal. Quienes critican a la madre verdadera son hijos desleales. Porque la madre es la hija unigénita nacida por primera vez en 6.000 años. Y es el eje central, como dijimos, del cumplimiento de la providencia de Dios. Así que criticar a la madre verdadera puede convertirse en una crítica a Dios. Criticar y evaluar a la madre verdadera es criticar y evaluar a Dios. El Antiguo Testamento no puede tener prioridad sobre las palabras de Jesús. Necesitamos sabiduría. Volviendo a lo del Antiguo Testamento, ustedes saben que las palabras de Jesús no abolían la ley de los profetas, pero eran prioritarias por sobre la verdad del Antiguo Testamento. Así necesitamos tener sabiduría para no medir a la madre verdadera según nuestra propia vara, porque se puede cometer el error de los líderes judíos de ignorar la realidad e ignorar las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las nuevas palabras de la verdad? Dios va revelando la verdad según el progreso de la providencia. Incluso en el principio divino, tanto en la introducción como en el capítulo de la consumación de la historia, se menciona la expectativa de que nuevas palabras sean reveladas.
Leemos en la introducción que dice, hemos recogido aquí lo que los discípulos de Son Myung-moon han oído y testificado hasta ahora. Creemos con feliz expectativa que con el transcurso del tiempo van a ser reveladas partes más profundas de la verdad. En el capítulo de los últimos días dice, aunque el espíritu y la verdad deben ser únicos, eternos e incambiables, la extensión, grado y método de enseñanza y expresión a los hombres que están en el proceso de ser restaurados del estado de ignorancia deberían variar de acuerdo a la era. Entonces el hombre moderno debe tener una actitud humilde, orar humildemente para poder percibir revelaciones sobre la verdad de la nueva expresión de la verdad. Así, no atarnos a ideas convencionales, tradicionales, sino que deberíamos a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de esta nueva era. La autoridad de las palabras de los padres verdaderos es que en la era del Cheonilguk, Dios y los padres verdaderos no son entes separados, no existen por separado. Tampoco hay necesidad de pensarlos por separado. Las palabras anteriores a la Santa Boda eran las palabras del maestro Son Myung-moon. Luego de la Santa Boda son las palabras de los padres verdaderos. Después del día de la fundación son las palabras de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Estas palabras son pronunciadas por la Madre verdadera. Las palabras de la era del Cheonilguk. Desde 1960 hasta antes de 2013 fueron palabras proclamadas en la llamada Era del Desierto. Luego del día de la fundación, en 2013, son palabras proclamadas en la era del Cheonilguk. La manera de entender la esencia de la palabra y la providencia es estudiar las palabras de la era del Cheonilguk. Hay que comprender las palabras de la era del desierto a la luz de las palabras de la era del Cheonilguk que nos transmite la Madre. La verdad del Cheonilguk es el principio divino del Cheonilguk. Y el principio del Cheonilguk es la teología del Cheonilguk que estaremos estudiando en este seminario. Y las nuevas palabras del Cheonilguk continúan siendo proclamadas. Si nos quedamos estancados en un punto del progreso de la providencia, tendremos limitaciones para aceptar las nuevas palabras. Tendríamos que estar hambrientos, sedientos de nuevas palabras, para que la Madre verdadera pueda proclamar libremente lo que ella desea. Nuestro rol es crearle el mejor fundamento y las mejores oportunidades posibles. Hay que tener una actitud para recibir y digerir lo que fuera que la Madre nos diga. Ese es el deber moral de hijos de piedad filial, recibir con gratitud sus palabras. La Madre todavía continúa buscando un pequeño alfiler. En vida, la Madre verdadera tiene que ver sin falta el cumplimiento de la providencia. Esta es una edad dorada en la que Dios puede trabajar directamente a través de la Madre verdadera. Esta es la era de oro en la que Dios está con nosotros a través de la Madre verdadera. Y Dios puede hablar directamente con sus hijos y convivir con ellos. Esta es una era en la que podemos experimentar milagros cuando nos unimos absolutamente de corazón con la Madre verdadera. Ahora es tiempo de concluir la providencia, organizando la tierra con la cooperación de los espíritus absolutamente buenos. Se acerca la era en que los espíritus absolutamente buenos, él usa una expresión de que invadirán la tierra. La Madre verdadera aprendió de Dios a esperar pacientemente. Durante 53 años, desde 1960, la Madre verdadera esperó pacientemente. Desde el día de la fundación del Cheonilguk, en 2013, ha estado liderando la providencia en todos los aspectos. Ella tiene que ver sin falta el cumplimiento de la providencia en vida, como dijimos. Desde la ascensión del Padre, la Madre se sintió completamente sola. Ella no tenía con quién hablar los detalles profundos, esenciales de la providencia. Y durante los 6 meses, hasta el día de la fundación, desde la partida del Padre, fue como tener que encontrar un pequeño alfiler sola
en medio de la oscuridad. Ella lo manifestó así, que tenían que encontrar un alfiler en medio del desierto bajo una tormenta de arena. ¿Y quién será ese pequeño alfiler? Los hijos capaces de ser unidos con la hija unigénita son ese alfiler. En este momento, la madre sigue buscando ese pequeño alfiler. Esto lo dijo hace poco, el 9 de noviembre de 2023. La providencia de Dios debe ver indefectiblemente el final. Y la madre tiene la responsabilidad final de completar la providencia. Las familias bendecidas desconocían mucho sobre la verdadera naturaleza de la madre verdadera y su responsabilidad como tal. Eso tenemos que confesar, que desconocíamos mucho sobre la madre, ¿no? Y es tiempo de conocer, por lo menos, su valor, su misión y su estatura espiritual, su estatus espiritual. La madre verdadera es la hija unigénita que nació como hija de Dios después de 6.000 años de historia bíblica. Y la madre dice que hay que abrochar correctamente el primer botón para que todos los demás botones coincidan. Y el primer botón debería haber sido abrochado correctamente después de la Santa Boda en 1960, pero no sucedió así. Llevó 50 años volver a abrochar correctamente todos los botones. Y fueron años de paciente espera para poder resolver el orden que había sido alterado de la providencia y volver a abrochar desde el primer botón nuevamente. Entonces, desde la perspectiva de la era del Chonilguk, hasta ahora entendíamos la providencia centrada en Jesús, el Hijo unigénito, y el Mesías que retorna. De ahora en adelante estudiemos la palabra y la providencia desde la perspectiva de la Madre verdadera, la hija unigénita. Al abordar el eje central de la providencia como hija unigénita de la primera venida, la palabra y la providencia pueden entenderse en otra dimensión o nivel. ¿Y cuál será la mayor sabiduría para vivir en la era del Chonilguk? La mayor sabiduría será entender la palabra y la providencia desde la perspectiva de que la madre verdadera, la hija unigénita, es el eje central de la consumación de la providencia. Los detalles específicos van a ir confirmándolos con las siguientes presentaciones. Muchas gracias.